buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Este fin de semana, esta semana en realidad, una semana muy movida en la política boliviana. Es por eso que esta noche hemos decidido hablar de coyuntura política. El pasado fin de semana se realizó el Congreso de la CETUTCB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Realmente fue un escenario de batalla campal. La ministra de Salud indica que hubo el reporte de 800 heridos. Un grupo señala que la policía gasificó en un espacio cerrado, es decir, en el Coliseo Héroes de Octubre de la Ciudad del Alto, que era donde se realizaba el Congreso. Las autoridades negaron este extremo, señalaron que no fueron ellos los que gasificaron, aseguraron que fueron activados los gases, más bien por la fuerza que los denuncia. Como fuere que haya sucedido, lo cierto que el final del Congreso de la CETUTCB termina con 2 dirigentes, cada uno de ellos se atribuye la representación de los campesinos. Vamos a ver en imágenes lo que ha sucedido el anterior fin de semana. Durante la elección del nuevo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se produjo una división que refleja al MAS. Por un lado está Lucio Quispe, que es el representante del sector arcista, y por el otro lado Ponciano Santos del sector de Evo Morales. La Confederación tiene 2 dirigencias tras un violento congreso de su sector realizado durante el pasado fin de semana en la ciudad de El Alto. Hubo corte de energía eléctrica, gasificada en el recinto y peleas internas. El sector de Lucio Quispe fue reconocido como la dirigencia oficial de la Confederación y el bloque de Ponciano Santos, apoyado por Evo Morales, anunció un bloqueo de caminos. Bien, lo hemos visto. La Organización General de Trabajadores Campesinos, la CETUTCB, que se funda en el año 1979, que ha combatido dictaduras, que ha sido protagonista, una de las protagonistas de la recuperación de la democracia en Bolivia, que es la organización más grande y representativa del país, que conglomera todas las naciones y pueblos originarios de nuestro país, que tiene representación en todos los departamentos, todas las regiones y todas las provincias del país, termina dividida después de estar unida más de medio siglo. Lo que está pasando en la CETUTCB es también lo que está pasando en otras organizaciones sociales. Los interculturales, por ejemplo, también tienen 2 directivas. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? Bueno, la lucha interna en el movimiento al socialismo, lo que parecía una pelea simplemente de cúpulas, definitivamente ha hecho metástasis en los sindicatos que, como se sabe, forman parte orgánica del instrumento político masista. Se está creando las condiciones en el instrumento político masista para que el partido termine dividido en 2. La lucha interna también se está librando en el campo judicial. El órgano electoral plurinacional acepta que en octubre sea el Congreso del MAS en Laucaeñe, en el Chapare, que es la plaza fuerte del expresidente Evo Morales, frente, digamos, a otro grupo del interior del movimiento al socialismo que quería que se realice este Congreso en la Ciudad del Alto. Por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha aceptado un recurso presentado por una diputada del ala arcista en contra de la definición del Estatuto del Movimiento al Socialismo, que considera a Morales líder nato de ese partido. Esto significa que el expresidente habría nacido para dirigir el MAS, por tanto, que nadie lo puede reemplazar. El Tribunal Constitucional va a estudiar si esta declaración es constitucional o no lo es. La división de las organizaciones sociales, por supuesto, que preocupa por muchos motivos. Primero, porque rompe la vieja tradición que se tenía en Bolivia, que es una tradición de unidad de las organizaciones sociales. Y por otro lado, porque puede generar desafíos que no se tenían hace 20 años atrás, digamos, en cuanto a temas de gobernabilidad. Uno de los dirigentes de la CETUTCB, Ponciano Santos, ha convocado un bloqueo de caminos hasta lograr su reconocimiento oficial. Lucio Quispe, por su lado, que es el otro dirigente de la CETUTCB, está en posesión de las oficinas de la Confederación Campesina. Si el bloqueo se realizara, según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el bloqueo podría llegar a costar $115 millones al país. Y yo añado, podría costar muchas dificultades a la gobernabilidad del país. Recordemos que los sindicatos cocaleros reconocen a Ponciano Santos como su dirigente de la CETUTCB. Por tanto, se podría esperar que el Chapare quede bloqueado desde el 4 de septiembre, paralizando la principal carretera del país, que es, por supuesto, la que comunica
a la ciudad de Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz con el resto de Bolivia. Hoy el presidente Evo Morales ha hecho un tuit señalando que no estaría de acuerdo con que se haga un bloqueo de caminos porque la situación económica del país no lo permitiría. Otra cosa que ha pasado esta semana también es que el ala evista, ¿no es cierto?, ha pasado formalmente a la oposición. Así lo ha señalado el vicepresidente del MAS, Gerardo García. Él ha dicho, nosotros no participamos en este gobierno. También ha señalado lo que tenemos en pantalla, que Luis Arce es el peor enemigo del movimiento al socialismo. Mientras tanto, la oposición no masista no ha dicho nada, no ha abierto la boca, no ha dicho una sola palabra. Se limita a ayudar el sabotaje interno que realiza una u otra ala para distintas cosas, por ejemplo, temas de políticas públicas o, por ejemplo, para el cumplimiento constitucional, ¿no es cierto?, de la tarea de las elecciones judiciales, la falta de convocatoria a estas elecciones propiciada por el Tribunal Constitucional, que se niega o se quiere independizar del control democrático y que se ha convertido en el gran poder detrás del poder, también ha generado problemas de gobernabilidad. Para la gente que nos mira en el exterior, Bolivia elige sus magistrados del Tribunal Constitucional vía voto, ¿no? Esa elección ha sido detenida por el propio Tribunal Constitucional, es decir, el propio Tribunal Constitucional está evitando su recambio. Quien puede solucionar este problema es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no ha dado miras de querer siquiera hacerlo. Se abren muchas preguntas en este escenario. ¿Dirá algo propio la oposición antimacista para el futuro o esperará que los votos le caigan por ósmosis o que su silencio en esta lucha interna en la que está el movimiento al socialismo les beneficie automáticamente? Eso no lo sabemos. Pero la pregunta más inquietante creo que son las peleas y los conflictos que pueden alimentar un malestar que es cada vez mayor, ¿no?, en toda la sociedad y en la política en general, sea esta masista o antimacista. La preocupación es que esta situación abone el terreno para la aparición de un outsider, que como hemos visto alrededor de la región, los outsiders no salen de la izquierda, están saliendo de la extrema derecha. ¿Será que eso puede suceder en Bolivia? Bueno, es otra de las preguntas que nos hacemos. Así está el país, señores, y de esto es de lo que vamos a hablar esta noche. Quédense en desacuerdo. Bien, hemos invitado esta noche a José Gringo González, periodista, expresidente del Senado, que tendría que estar viendo fútbol, pero yo le agradezco estar en este programa. Sí, solo informarme en las noches de lo que pasa durante la jornada del domingo. Te agradezco, Susana, un placer estar aquí contigo, con Bigmar, con Ernesto y por supuesto con toda la teleaudiencia de RTP y de tu programa. Muchas gracias a ti. Con Bigmar Vargas, analista político. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos en sus casas y a los compañeros que están en el programa. Muchas gracias. Y con nosotros desde Santa Cruz, vía Zoom, está también Ernesto Machicado, analista político. Ernesto, buenas noches. Susana, buenas noches y un saludo muy cordial a Gringo y a Bigmar desde Santa Cruz. Pues estamos aquí llanos para opinar y bueno, tú has planteado la cosa tan difícil que veremos qué logramos hacer en este análisis porque muy complicado, sin duda. Bien, vamos a empezar con Gringo. A ver, Gringo querido, tú has seguido la coyuntura durante muchos años, tienes una carrera política, pero tu carrera es el periodismo, ¿no es cierto? El MAS ha estado en el centro de la política boliviana estas 2 últimas décadas, ahora lo sigue estando, pero a veces creo que no por las razones correctas. Hemos visto en la introducción lo que está pasando el anterior fin de semana, etcétera. ¿Preveías, Gringo, que algún día tendrías que cubrir o tener que analizar una situación como esta? Complicado, ¿no? La verdad es que uno que ya tiene unos años, yo tengo un poquito más de 60, he visto varias cosas, ¿no? Y he confirmado, diríamos, un poquito entre lo que he vivido en primera persona y lo que he leído, porque las cosas que pasaron antes que yo nazca también un poco las he leído, las he revisado, las he analizado. Llegó a la conclusión de que es verdad que el hombre es un animal capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es un déjà vu, ¿no? Lo estamos reiterando en los espacios en los que podemos compartir con la gente. Esto ya pasó allá por finales de la década del 50 con el MNR. El MNR, que es un partido que en ese tiempo tenía un prestigio extraordinario, había encabezado ni más ni menos que la revolución del 52, después de un larguísimo proceso de gestación que empieza más o menos, bueno, empieza prácticamente desde que se funda Bolivia. Y
agarra justamente esa agenda de reivindicaciones para aquella gente que desde 1825 o antes, desde la llegada de los españoles en realidad, había vivido sojuzgada, sometida, humillada, desconocida, ignorada, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucede con el MNR allá por finales del 50, que luego desemboca en esa larga noche de gobiernos militares dictatoriales, ¿no? Arrancando por Barrientos y terminando en el último militar, que si bien no fue tan sangriento como los anteriores, o no fue sangriento en realidad, Guido Vildoso, que es el que te hace la posta hacia la democracia, pues fue una larguísima noche, ¿no? De muchos, muchos años, varias décadas, que a muchos de nosotros nos atravesó, pues, ¿no? Parte de nuestra niñez, nuestra adolescencia, el inicio de nuestra juventud, en fin. Hemos visto cómo se ha tratado este país, ¿no? Durante todos esos gobiernos y, claro, nos inquieta, nos preocupa. Yo creo hoy, honestamente, Susana, amigos, yo creo que en lo personal me preocupa mucho más que lo que pueda pasar con un bloqueo de caminos anunciado para el 4 o lo que pueda pasar incluso en las elecciones del 25. A mí me preocupa el modelo de país que vamos a ir a discutir y el modelo de país que vamos a asegurar para las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en juego. Eso fue lo que en su momento el doctor Hernán Siles Suazo, que era presidente de Bolivia ya a finales de los 50, no entendió y quiso negar el liderazgo de Víctor Paz Estenssoro, que era el líder nato de la revolución en ese momento, y por esa pugna, por esa pelea, insisto, poco tiempo después, unos años después, desembocó en esta larga noche de dictaduras, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en una cosa parecida. Hay un liderazgo, diríamos, fuerte de Evo Morales, histórico, ¿verdad?, que ha llevado adelante las grandes transformaciones en el país durante 14 años, y el actual presidente Luis Arce, ¿no?, que ha ganado unas elecciones en el año 20, octubre del 20, y que obviamente tiene su mandato hasta el 25, pero que, bueno, pues ha sentido seguramente que puede continuar manejando este país, que puede seguir gobernando este país, y ahora de pronto aparece en ese escenario de disputa ya con Evo Morales para ver quién va a ser el candidato del 25, porque yo creo que ahí descansa la disputa. Yo no creo que estén viendo, ni siquiera ellos, mira hasta dónde llego, ni siquiera ellos, creo que estén viendo el modelo de país, hacia dónde se va a ir Bolivia, si eventualmente llega un gobierno parecido al de Yanine Áñez, por ejemplo, democrático, electo por el voto popular, etc. ¿Hacia dónde iría Bolivia? Yo me pregunto, ¿estarán razonando en esto Evo Morales y Luis Arce? Yo no sé, tengo a ratos la impresión de que no lo están haciendo. Ahí, gringo, yo creo que vamos a entrar por todo lo que hemos visto hasta ahora y yo creo que quizás por la falta de reflexión de fondo de las cosas, ¿no? Que no solamente tú la estás planteando, hay gente de la alevista que la plantea, gente de la arcista que la plantea, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que parece que se entra en una espiral de ingobernabilidad con pocas salidas a la vista. Yo de verdad, el anterior fin de semana no podía creer lo que estaba sucediendo de ver una CSUCB que reconocía a dos cabezas, ¿no? No importa cómo creas tú que sean las cosas, es decir, una CSUCB histórica, que finalmente es la organización social más importante de este país, ¿no? O sea, por favor, que ha estado unida 50 años, ¿no? Y que hoy día la institución, porque es una institución la CSUCB, más sólida y que evidentemente da lugar al movimiento del socialismo partida. Entonces, ¿cómo ves la gobernabilidad? Y yo te estoy hablando del corto plazo, ¿no? Porque aquí la pregunta también siguiente es quién gana. A mí me da la sensación que todos perdemos, ¿no es cierto? Sí, seguramente, en base a las experiencias que hemos tenido. Es decir, un gobierno que ha sido un gobierno progresista, que ha pensado más en la gente, las grandes mayorías de este país y no así en las élites que habitualmente habían gobernado durante 180 años. Eso es lo que ha marcado la diferencia cuando empezaron a gobernar para la gran mayoría de la gente. Yo creo que el problema de fondo es que Evo Morales cree que lo más importante es Evo Morales y Luis Arce cree que lo más importante es Luis Arce. Y se lo están transmitiendo a sus bases. O sea, le están haciendo creer a los que se llaman evistas que lo más importante es Evo Morales y los otros arcistas creen que Luis Arce es lo más importante, cuando eso no es lo más importante. Lo más importante es hacia dónde va a ir este proceso que arrancó allá en 2006 con tantas ilusiones, con tantas expectativas, con tantas transformaciones. Yo creo que este es un proceso que está todavía a medias, no está trunco. Hubo casi un momento en el que se truncó, que fue el gobierno de Áñez, esos 11 meses que fueron fatídicos para el proceso de cambio, que gracias a la sabiduría de la gente, que no le importó que fuera Evo, no le importó que fuera Lucho, le importó que fuera quiero recuperar y cuidar mi proceso.
quiero seguir yendo bien en la vida, quiero seguir avanzando en la vida. Yo creo que eso fue lo que hizo que la gente vote ese octubre del año 20 por Luis Arce. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que ahorita se está perdiendo de vista. La perspectiva, y tú lo decías en tu introducción, la perspectiva de que en un escenario de tanta confrontación interna dentro del movimiento al socialismo, como lo fue en el MNR en los 50, 60, por favor revisen la historia, como lo fue en la UDP, cuando el doctor Hernández Siles Suazo, la COP, los partidos de izquierda, todos los trotskistas, todos le sacaban la mugre al doctor Hernández Siles Suazo, que era un gobierno progresista, que tenía muy buenas intenciones. Hay que revisar la historia. Estamos yendo de cabeza a tropezarnos de nuevo con la misma piedra. Y eso es lo grave, eso es lo preocupante. Y aquí uno no lo dice porque tenga cierta simpatía con el MAS o con uno o con el otro, no. Se trata de analicemos, por favor, cómo estuvo el país durante esos 14 años, cómo estuvo el país en esos 11 meses de Yanine Áñez, cómo estuvo el país durante toda la etapa del neoliberalismo. ¿Dónde estábamos? Éramos los más pobres de la región. 70% de la gente en Bolivia era pobre. Hoy hemos logrado revertir, hemos dado pasos importantes. Sería una pena que, a semejanza de lo que pasó en Argentina, cuando se cansaron de los Kirchner y lo pusieron a Macri, ¿cómo les devolvió Macri ese país? Hecho pedazos. Hoy siguen juntando los pedazos de esa Argentina que les entregó el señor Macri. Y están a punto de volver a tropezar, y esta vez por no sé cuánta, enésima vez, contra la misma piedra en Argentina, queriendo elegir a un Macri. Se llamará Milei, se llamará Bullrich, se llamará otra cosa, pero están nuevamente creyendo que esa va a ser la solución. Ese es el tema. Tenemos que tener la capacidad de dejarnos de ver el ombligo. No es el Evo, no es el Lucho, es el proceso, es el futuro, son nuestras guaguas. Eso es, ni más ni menos. Coyuntura, coyuntura. A ver, el gringo ha hablado de una cosa que evidentemente por ahí es más profunda, que merecería, yo creo, no un programa de televisión, talleres de talleres de talleres. A ver, ¿cómo reaccionará Lucio Quispe, actual ejecutivo de la CETUTCB, reconocido ¿no? frente a la amenaza de Santos, también actual ejecutivo reconocido por ¿no? ¿Habrá bloqueo, contrabloqueo, no habrá el bloqueo? Después del tuit de Evo Morales, ¿se suspenderá? ¿Qué piensas, Bigmar? ¿Qué pasará? Yo creo que es la primera vez durante todo este tiempo ha habido una confrontación mediática, podemos decir, de discurso, ¿no? O sea, la conformación y cada vez cada bloque endureciéndose más en discursos uno contra el otro. Y estamos ante la posibilidad de que lo que era solo discurso pase a la calle. Eso es lo que plantea el bloqueo del 4 de septiembre, entonces el anuncio, el bloqueo. Entonces, ahí lo que puede suceder es que esta pelea política, ¿no es cierto?, esta disputa política pueda tener consecuencias ya no solamente para el círculo político o para los adeptos del MAS o los simpatizantes o los militantes del MAS, que están tratando de mirar lo que está sucediendo al interior del partido, ¿no?, sino que puede tener una consecuencia para el país y para la economía en general, ¿no? Entonces, al tener una consecuencia mayor a la de solo del partido, solo del movimiento al socialismo, puede generarse un nuevo escenario en el que esta pelea ya le afecte a la gente y la gente empiece a repudiar la pelea política que puede tener una consecuencia en su economía. Eso por un lado. Y por otro, estamos en un momento todavía de salir de la crisis económica, tratando de estabilizar, superar, y el momento crítico que hemos pasado en términos económicos, y un bloqueo de caminos puede ser complicado para el país, ¿no?, para los mismos sectores productores que necesitan sacar sus productos para vender. Entonces, ese elemento puede ser muy complicado en este escenario. Por eso creo que el tuit del presidente Morales es, también no se queja de lo que pasó en el Congreso, pero dice, también pensemos un poco en el país, también pensemos un poco en la economía, que puede verse afectada, y un conjunto más grande de población puede cuestionar ya la pelea del movimiento al socialismo. ¿El tuit de Morales significará que Ponciano Santos levante el bloqueo, o sea, o esa amenaza de bloqueo sea suspendida? ¿Cómo lo es? Porque, digamos, antes del tuit se me ocurría preguntarte si tendrán la fuerza, ¿no? Porque está bien, es decir, esta dirigencia es la dirigencia cruceña, ¿no?, que viene además en Santa Cruz, acaba de suceder, están en medio de también un bloqueo, no es cierto que se ha politizado un montón, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tienes la fuerza de convocar o el tuit de Evo, digamos, más bien te da de alguna manera una salida también para no convocar una cosa así?
ellos tienen un desafío muy alto, ¿no? Se ha puesto un desafío muy alto. Anunciar un bloqueo nacional de caminos es un desafío muy grande, ¿no? Y primero, para que haya una movilización de ese nivel, tiene que haber realmente una demanda, una causa que movilice a todos. Yo no sé si qué dirigencia es reconocida es una causa de movilización de todo el sector, o sea, como primer elemento, ¿no? No sé si realmente puede haber movilización para eso. Presumo que es una pelea de dirigencias, ¿no? Y que las bases, digamos, no están divididas, ¿no? Que las bases tienen una identidad política, tienen un norte político claro, definido, y hay una pelea por el contexto de dirigencias. Eso por un lado. Por otro, no creo que el tuit del expresidente sea casual. Es decir, si ellos no logran tener una movilización contundente, sobre todo con base territorial en el oriente, la movilización y el poder de convocatoria de esta dirigencia se vería seriamente afectado. Entonces, creo que es bastante inteligente la salida que se plantea, por un lado poniendo la economía como escudo, ¿no? La posibilidad de perjudicar la economía, y por otro también calculando y recalculando si realmente tienes la capacidad, diciendo que eres auténticamente la representación campesina, de poder parar o no el país. A ver, vamos con Ernesto, que estamos con él en el Zoom, él está en Santa Cruz. Ernesto, a ver, en los hechos hay un ala masista que se supone que ya ha pasado a la oposición. Eso ha hecho que la oposición sea más grande y le ha quitado ciertos recursos al gobierno, pero también, en paralelo, ha aumentado la fragmentación de la oposición. Te voy a dar un ejemplo que hablábamos antes de iniciar el programa, lo que sucede en la Asamblea Legislativa, que raya casi en el ridículo, ¿no? No se ve una línea antimacista, digamos, es decir, aprovechando la división del MAS, ¿no? La línea antimacista, capaz de aprovechar esto y proponer algo diferente, liderar, por ejemplo, resolver las judiciales, que se supone que era que se llama la base de votación de la oposición, ha ido a por las judiciales, han hecho una propuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Es que no se los escucha con la intención real de querer resolver esta situación. Persuadir algo por fuera de la Asamblea, porque por dentro no logran persuadir nada. Es decir, ponerse en un lugar que le dé a la gente la mirada, digamos, ¿no?, de que son mejores que el masismo. Es decir, el silencio no los hace mejores que el masismo. No tener ninguna propuesta no los hace mejores que el masismo. Su performance en la Asamblea Legislativa no los hace mejor que el masismo. ¿Qué opinas tú, Ernesto? Muy interesante. Y sabes, yo coincido con lo último que acabas de decir. Yo creo que el silencio obviamente no los hace mejor que el masismo. Pero vas a tener que coincidir conmigo que los números de las encuestas, que podemos discutir su fiabilidad o no, lo ponen bien elevado a Carlos Mesa. Yo estoy casi seguro, no he hablado con él hace 1000 años, pero yo creo que él está convencido que su silencio sí lo hace elevar en las encuestas, y parece que es así, si vemos a la cosa fríamente, ¿no? Él no abre la boca y suben las encuestas, está bien colocado. No sus diputados, no su bancada, concuerdo contigo en ese punto, pero el tema en política no es qué piensa la gente de la bancada, es qué piensa la gente del jefe de los partidos. Este es un país que se guía mucho por el caudillismo, sigue siendo caudillista, pero no Bolivia, el mundo, ¿no? Mira Putin, ¿no? Mira Trump, esos son caudillos grandes, pues, ¿no? De grandes países, por lo menos. El mundo busca caudillos, busca jefes, y es un poco aquí que yo quisiera abordar y tal vez opinar un poco en torno a tu pregunta, pero mucho en torno a lo que he escuchado tanto de parte de Gringo como de parte de Bigmar. Gringo siempre me ha caído a mí como un periodista súper interesante, y tal vez por sus expresiones muy, digamos, como tú lo introdujiste, no tan político, muy del sueño, digamos, ¿no? Y eso lo hace una muy buena persona. Pero la política yo la veo muy al estilo hobbesiano, ¿no? Y es que ¿no? Es muy cruel. Yo creo que aquí sí, en la política, no importa que sea el MAS, no importa que sea el MNR, no importa que sea la UDP, ni importa que sea Estados Unidos, ¿no? Fíjate tú, los americanos, ¿qué están haciendo con su país? Están jugando con su país, ¿no?
lo quieren meter preso a lo que dé lugar a Trump para que no participe en las encuestas, para que no participe en las próximas elecciones. Y son capaces de hundir a la principal potencia del mundo económica solo para hundir al opositor, ¿no? Esa es la mentalidad del ser humano, ¿no? Digamos, del ser político, del ser humano. Somos hobbesianos, todos, ¿no? Unos más, unos menos. Y la pelea que se dio en los años 50 y 60 dentro del MNR fue eso, fue una pelea por personalidades, ¿no? No me quepa duda que el doctor Siles fue un generosísimo cuando el 9 de abril tomaron, en la revolución, tomaron el gobierno y Siles dijo, no, un ratito, lo esperaremos al jefe, ¿no? Y lo esperaron de una manera muy cordial a Paz Tesoro para que llegue y entre al Palacio del Gobierno. Acción que hasta el día de hoy muchos movimentistas la ven como qué acción más generosa. Claro, lo era, ¿no? Pero me imagino que hubieron también razones políticas para hacer aquello, ¿no? Esa generosidad, entre comillas. Y es que la vida política es muy cruel, pues, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí, Susana, para ir al punto, a lo que más interesa, creo yo, a todos y a la gente, es que yo realmente no lo veo a Arce, no lo compararía con el doctor Siles, ¿no? Para nada. Yo creo que Arce es un muy buen profesional, es un muy buen economista, no solo porque uno presienta eso, sino que en los hechos maneja la economía con mucha habilidad, ¿no? Pero no es un político de cepa, ¿no? No es como Siles Suazo, que ha vivido la revolución y ha liderado la revolución del 52 desde sus orígenes, de la fundación, el año 41 del MNR. Mira, son casi 10 años de gesta, ¿no? Para llegar a la revolución del 9 de abril. Y eso lo hicieron un grupo de hermanos, en el sentido mejor de la palabra, ¿no? Obviamente no eran parientes, pero una hermandad política, ¿no? Eso no ha ocurrido, pues, con el presidente Arce, ¿no? El presidente Arce tiene su lugar en la vida y en la historia, pero, como tú decías, no sé si en el mismo sentido, no ha sido, pues, el propulsor del masismo, ¿no? El propulsor del masismo, sin duda alguna, es Evo Morales, pues, ¿no? Y alguna otra gente que está a su alrededor. Le pasa un poco lo que a Janine, a él, ¿no? Lo ponen en un momento dado en una situación que seguramente no se le esperaba nunca, ¿no? Este va a ser el candidato y nos va a representar. Y ahí nace el problema, Susana. El problema nace cuando lo ponen de candidato a dedo, ¿no? Obviamente la gente vota por él, pero la gran pregunta en todas las elecciones, no solamente en Bolivia, Susana, es ¿por qué vota la gente, ¿no? Y es bien difícil porque esta es una pregunta que involucra una investigación muy seria estadística, ¿no? Yo recuerdo, porque yo estudié ciencias políticas en Estados Unidos, es complicadísimo saber por qué vota la gente, ¿no? Si vota por el candidato, vota por lo que ofrece, vota por su cara, vota por su simpatía, vota por 1000 razones diferentes, ¿no? Y yo estoy seguro que en el caso de la última elección, no he visto estadísticas, mi percepción, mi olfato político me dice que esa votación fue por el MAS, pues, ¿no? O sea, no fue por Arce. Yo creo que ahí había mucho del MAS y mucho de Evo también, ¿no? Que era el padrino de él. Entonces, cuando llega al gobierno, Arce se sienta y ahí empieza la más difícil de las relaciones que puede existir, pues, ¿no? Es el presidente constitucional de un país y al lado el jefe del partido político al cual pertenecen los dos. ¿Quién manda en ese país? Y hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, clarísimo, eso se desató y se generó una guerra y se resolvió como lo hemos visto, ¿no? Y aquí también pasó lo mismo, con diferencias, claro, pero pasó lo mismo, porque Arce no estaba dispuesto a someterse al yugo de un jefe de partido que lo obligaba, que lo presionaba, que le decía qué tiene que hacer, porque al final Evo tampoco estaba dispuesto a ponerse al lado y decir, este es el presidente de Bolivia, ustedes bolivianos lo han elegido, lo dejaremos gobernar tranquilamente durante 5 años y después vengo yo al escenario. No estaba dispuesto, porque él sabe en su foro interno que esa elección no fue por Arce, fue por el MAS y fue por él en gran medida. También hubo un elemento Arce, pero no creo que un gran elemento Arce en la votación. Entonces, se sentía dueño también del escenario. Entonces, ahí viene la pugna. Y la pugna se va resolviendo ¿cómo? Un Arce que nadie pensó que iba a ser contestatario, y sí fue contestatario, ¿no? Y al ser contestatario, lo defiende a su ministro de gobierno, lo defiende a su ministro de
justicia, defiende su gobierno, no cede ante las presiones de Evo Morales, y Evo Morales se sorprende ante eso y arremete de una manera brutal, como lo ha hecho siempre desde que ha nacido la vida política. Es un hombre que sabe jugar a la fuerza y tiene no solamente la fuerza personal, sino tiene el apoyo de mucha gente. Entonces, ese apoyo lo usa para arremeter contra el, entre comillas, enemigo, y está arremetiendo contra él de una manera bárbara, nunca vista en la historia de Bolivia, porque lo del 52 pues, no era parecido en muy pocos sentidos a lo que está pasando ahora. Digo, inclusive, porque ahora hay cosas muy diferentes en juego, ¿no? ¿Qué es la gran acusación de Evo Morales? Narcotráfico, ¿no? La acusación directa contra el ministro de gobierno es que es protector del narcotráfico, y eso no es un ataque al ministro de gobierno, por favor. Evo Morales no está preocupado por este señor, está preocupado por el otro. Entonces, el puñete es con carambola, pues, ¿no? Entonces, este tipo de acusaciones que no se dieron en la década de los 50 van, pues, a un plano del delictivo de nivel internacional. Ya, chao revolución y chao revolución y cambio y el proceso de cambio. Ernesto, me tengo que ir a un corte. Quiero volver contigo porque quiero complementar la pregunta de si tú, ¿cómo estás viendo esta pelea política? Si los conflictos llegan a ser abiertos, como lo ha dicho Wigmar en algún momento, podrían afectar la vida de la gente más allá del MAS. Es decir, no importa si eres masista o no masista. Y la pregunta que te dejo antes de irnos al corte es si esa situación abriría la posibilidad de que aparezca o no un outsider en Bolivia. Bolivia no tiene tradición de la aparición de un outsider, pero tampoco es, o por lo menos en los últimos años, etcétera, no hemos visto tampoco un escenario de esta naturaleza. Así que luego del corte te voy a pedir que me contestes esto. No, está bien, gracias. Volvemos a Desacuerdo, estamos hablando de la coyuntura política. Volvamos con Ernesto en el Zoom. Por favor, Ernesto, teníamos la pregunta pendiente. Esta pelea política que si va creciendo naturalmente va a afectar a un campo más allá del masista. Lo señalaba Wigmar muy bien, creo, en su anterior intervención. ¿Crees que esto pueda precipitar, abrir un camino, abrir un espacio para la creación de una figura política tipo Milei, para un outsider? Bolivia no tiene tradición de un outsider, pero no lo sé. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que es muy difícil que en Bolivia surja un outsider como se define un outsider, ¿no? Ahora, recordemos que tampoco Milei es un outsider de verdad. Él ha estado muchos años en política, ha sido diputado, entonces tampoco es que cayó ayer del cielo. Yo creo que en Bolivia lo que sí puede surgir es que dentro de los partidos políticos, que son 8 o 9, que figuran en la Corte, sí podría darse la presencia de un líder novedoso. Te doy un ejemplo, ¿no? Que yo mismo no tengo seguridad que pueda ser él, ¿no? Pero es un ejemplo simplemente. El rector de la Universidad, Gabriel de Moreno, es una persona que se perfila como una figura interesante, no sé si es un Milei, pero una figura análoga podría verse con una irrupción política dentro de un partido tradicional. Tradicional quiero decir como parte de uno de los 8 o 9 que están inscritos en la Corte Electoral. Podría ser una persona como él, podría ser una persona como la señora Copo, por ejemplo, ¿no? La alcaldesa del Alto, que no será outsider, pero es una novedad. Pues ella estará en política muchos años, pero si la pones de candidata a la presidencia, revoluciona el sistema político, no cabe duda. Y como ellos hay, pues, he traído 2 nombres que más o menos manejamos, uno de Santa Cruz y uno de La Paz, pero hay otros más en las plataformas, hay gente muy interesante, aquí en Santa Cruz por lo menos tremendamente interesantes, pero como se han resistido a participar en la política partidaria, no han tenido ese olfato, ¿no? De ir a introducirse al sistema, y yo creo que varios de ellos, no sé si muchos, pero varios, podrían tener éxito y podrían ser un Milei, o no exactamente un Milei, pero sí ser un outsider en el juego, pero tendrían que acoplarse a un partido político, y yo creo que a un partido tradicional con más fuerza todavía, porque los partidos tradicionales tienen algo de anclaje social diluido, pero mucho más que un partido nuevo, ¿no? A ver, Wigmar, vamos nuevamente a el tema que nos llama de la coyuntura política, este anuncio de el bloqueo. A ver, puede ser muy difícil, tú lo has señalado muy bien, se han puesto la vara muy alta, capaz el bloqueo no sucede, ¿no es cierto? Pero
habría que ahí también hacer algo, ¿no? Un tuit capaz y no es suficiente, ¿no? A ver, si hoy día fueras asesor de Arce, digamos, ¿no? ¿Qué le sugerirías para enfrentar unos días que vienen que podrían ser muy difíciles? También de parte, digamos, de alguna manera, Evo ha dado una señal, a ver, capaz que le toca hacer Arce. Yo creo que el presidente, si uno recuerda su primer año de gestión y uno miraba las calificaciones sobre su gestión, eran bastante buenas, ¿no? Porque tenía una agenda absolutamente clara, definida, de recuperación de la economía, de recuperación de la patria, de recuperación del Estado plurinacional, y eso lo ponía a él, lo puso a él como un actor importante. Yo discrepo de la gente que dice que que no termina de definir al presidente como también político, ¿no? Digamos, es buen técnico, buen economista, y se le baja un poco el volumen a su perfil político. Yo creo que sí también es político, y en el primer año ha mostrado eso. Y eso ha precipitado la disputa interna también, porque en la medida que su imagen crecía, su gobierno se veía bien, también era un líder dentro del MAS interesante para conducir el partido y el proceso. Entonces, en ese contexto, ¿qué le diría al presidente? Que retome esa agenda. Porque en la medida que hoy tiene entre eso, gobernar y llevar adelante su plan, y la disputa que se ha precipitado, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno ve al gobierno, no al presidente, porque el presidente se cuida mucho, pero al gobierno, hablo en general de los ministros, también entrando en la pelea, se va diluyendo eso de qué es presidente, precandidato, candidato, etcétera, y creo que eso genera una neblina en torno a su gobierno. Yo creo que el potencial del presidente es retomar esa su agenda, ¿no? De cara al Bicentenario, con todo este esfuerzo que están haciendo de mostrar industrialización en el país, todo lo vinculado al litio y demás. Yo creo que ahí está su fortaleza. Entonces, ¿qué puedo decir? Es retomar con fuerza y además mostrar un perfil más fuerte de liderazgo, ¿no? Si más allá de un buen economista, también un liderazgo que a la gente en general, no solamente además, porque además gana elecciones no solo con los militantes, demuestre al país que hay un líder, un presidente que está gobernando el país. A ver, quiero volver al Zoom antes de ir con Gringo. Ernesto, tú vives en Santa Cruz. Allí también hay varios problemas que pueden complicar la gobernabilidad. Hemos visto que está todavía la tensión de este bloqueo de caminos que existe Buenavista, Santa Cruz de la Sierra. Han salido ya algunos empresarios a hacer reclamos en torno a esto. El bloqueo también ha puesto nuevamente, como siempre, digamos, sucede en Santa Cruz, ciertos clivajes, ¿no es cierto?, en agenda, el clivaje Cambacolla, ¿no? Pareciera que nuevamente están en agenda. Unos, los collas, quieren construir la carretera, los cambas no quieren. Eso también está el incremento de la corrupción. Hablabas tú también de lo del tema del narcotráfico, que precisamente está focalizado sobre todo en Santa Cruz. Entonces, capaz, y puede haber una agenda, una tormenta de conflictos en el oriente. ¿Cómo ves tú este tema de la gobernabilidad dentro de Santa Cruz? Es decir, evidentemente el escenario no es el mismo que en el occidente del país. No es, y seguramente los cruceños, no solo los cambas, los colles también, te corregirían en el sentido de que el narcotráfico no está en Santa Cruz, está en el Chapare, te van a decir, ¿no? Y es que es verdad, pues, ¿no? Es muy fácil hacer esas transposiciones del narcotráfico, porque está en todo el país en realidad, pero gran parte del narcotráfico está en Cochabamba, en el Chapare, y gran parte en Santa Cruz y en el Beni también. Pero ese no es el tema. Yo creo que aquí la estabilidad o inestabilidad sigue siendo Santa Cruz una extensión, no el centro del problema, ¿no? Los problemas nacen en el occidente porque es la capital política de Bolivia, es La Paz, nacen en La Paz, se llegan aquí como un reflejo y aquí se puede estallar el problema, pero la resolución del problema yo creo que siempre se va a dar en el otro escenario, el escenario verdaderamente político. En Santa Cruz llega el resfrío, pero no se cura el resfrío aquí, se cura donde tiene que curarse, que es la resolución del problema está básicamente entre Evo y Arce, ¿no? Ahora,
no quiero irme hoy día sin decir una cosa. Yo creo que Arce está en jaque mate, la verdad. No lo han reflejado los periodistas y me llama profundamente la atención. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado la acción de inconstitucionalidad, la parte más importante de la acción de inconstitucionalidad, que era que se declare inconstitucional el estatuto del MAS en la parte que le prohíbe a Arce ser dirigente del MAS y lo peor aún, que le prohíbe ser candidato del MAS. El estatuto del MAS fija 10 años como requisito para ser candidato y para ser dirigente. Y el señor Arce no puede ser candidato ni puede ser dirigente del estatuto, y ahora el recurso de inconstitucionalidad en esos dos campos ha sido rechazado. Entonces, está en jaque mate. Todo esto es mucha bulla, pero para él insertarse y ser jefe tendría que ganar las calles, como dice pues Bigmar, ¿no? Tendría que ganarlos en la batalla campal, pero este es un tema básicamente jurídico y político, ¿no? Ahora, cuando yo digo, y esto se lo digo de frente a Bigmar, ¿no? Que no es político, yo no estoy diciendo que no practica política, yo creo que Carlos Mesa también practica política, al igual que Arce, ¿no? Y yo también creo que ninguno de los dos es un político de cepa, ¿no? No, el hecho de estar mucho tiempo en política como Carlos Mesa, no, es que la política tiene un elemento que es muy difícil de ponerle el dedo, ¿no? Pero hay seres, pues, que nacen haciendo política, y uno de esos ha sido Hernán Siles, Víctor Paz Tensoro, el Evo Morales, y mucha gente del MAS. Y yo creo que hay gente que hace política porque le cayó del cielo, ¿no? Yo creo que uno de esos es, por ejemplo, Arce, y el otro, sin duda alguna, es Carlos Mesa, Tuto Quiroga, ¿no? Y se nota en su accionar también, ¿no? Te digo, por ejemplo, en esta jaque mate, ¿no? No tiene cómo participar en política como candidato a la presidencia Arce. ¿Qué va a hacer frente a ese jaque mate? ¿Va a conformar un nuevo partido político? ¿Se va a hacer el Partido Socialista? Eso está bien difícil, porque hacer un nuevo partido político va a implicar perder esas masas, ¿no? Perder el trío, el triunvirato que tiene el MAS, que es básicamente la CSUCB. Ahí, Ernesto, quiero volver al estudio con Gringo. A ver, es muy interesante lo que ha planteado Ernesto. Aquí hay dos lados de una interna masista. Una cree que se trata de liquidar un adversario. La pelea, lo decía yo también en mi introducción, y ahí coincido con Ernesto plenamente en el sentido de que la pelea también se libra en el área jurídica. El Tribunal Electoral da una posición, el Tribunal Constitucional señala otra cosa. Pareciera que todos los días se dan pasos. Me parece importante el enfoque que hace ese, ¿no? Que hace Ernesto. Y ahí la pregunta, Gringo, a ver, recurriendo un poco a que tú conoces un poco el MAS desde dentro, ¿no? ¿Será posible recomponer el MAS, digamos, esa fortaleza, esa unidad? En lo personal, yo creo que no, porque así, digamos, los dos grupos, digamos, bajen todo tipo de tensiones, el MAS nunca más va a volver a ser el mismo después de todo lo que ha vivido. Es decir, yo creo que ha corrido mucha agua ya bajo el puente, ¿no es cierto? Pero quizás establecer un sistema de coexistencia, no necesariamente para unirse, porque lo señalo, es muy difícil, sino para por ahí dividirse sin causar tantos daños, o por ahí no dividirse, y que el uno no te apoye, pero que el otro no lo molestes, digamos, ¿no? Es decir, una cosa así, sin llegar, por ejemplo, a un extremo de bloqueo de caminos o cosas parecidas que luego trasvasan ya al movimiento al socialismo y hacen que la gente rechace al partido en general, ¿no? De acuerdo. Si me permites, un pequeño chascarrillo respecto a lo que dijo Ernesto. Tiene toda la razón. Yo creo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al validar ese estatuto en el que se establece como condición sine qua non para ser candidato 10 años de militancia, que Arce no los tiene, abona el camino para que Arce haga su propio camino. Está claro que no va a ser dentro del movimiento al socialismo. Está claro, lo que dijo Ernesto es correcto, es un jaque mate que le han hecho en términos jurídicos y que repercuten obviamente en lo político. Yo creo que eso es lo que menos le preocupa a Luis Arce, porque evidentemente ya vienen barajando hace mucho tiempo, han hablado de hacer una alianza, una unión, no sé, una serie de
de definiciones que podrían de pronto significar aquello. Respecto a la pérdida que podría tener de ese caudal de votos del MAS, ese es un tema que seguramente con Ernesto me va a encantar discutirlo algún día o charlarlo con Ernesto, ojalá fuera aquí mismo para poder abundar en el tema. Sobre lo que tú planteas, mira, desde el día en el que, y Ernesto me va a entender perfectamente, mejor que nadie quizás, el día en el que Banzer y Jaime Paz Zamora se abrazaron y cruzaron los ríos de sangre, aquí en Bolivia, en la política boliviana, todo es posible. Lo que hace unos 2 meses, hace unos 2 años parecía, bueno, vámonos un poquito más atrás. 4 años atrás, ¿tú te hubieras imaginado que Arce iba a ser presidente? Jamás. ¿Tú te pudiste imaginar cuando Evo lo anuncia a Luis Arce como el candidato y no a Choquehuanca como el candidato a presidente, que Arce con el correr del tiempo se iba un poco a desacatar, digamos, por llamarlo de alguna manera, respecto de Evo? No. Entonces, yo pienso, honestamente, siento que en la política boliviana todo es posible. Es un poco como en el fútbol, ¿no? Un capísimo del fútbol, Dante Panzeri, decía, el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y yo creo que la política también es la dinámica de lo impensado. Es decir, puede pasar cualquier cosa, hasta que incluso, fíjate, y creo que sería válida, y aquí ya me lanzo, una fórmula Evo Morales-Luis Arce. Yo creo que esa sería la mejor forma de garantizar, primero, la prosecución del proceso de cambio, ¿no es cierto? Y después, los trapos sucios verán de lavarlos en casa. Yo creo que lo más triste que está pasando hoy es que todas estas pugnas internas que antiguamente se resolvían en el fuero interno, hoy están mostradas así, explícitamente ante la opinión pública para disfrute, obviamente, de todos los detractores, no solo de Evo Morales, sino del propio proceso de cambio. Sí, de acuerdo. Bigmar, en cuanto al tema judicial, a ver, es verdad lo que dice Ernesto, es verdad el apunte que hace Gringo con el tema de lo del estatuto, pero también el ministro Iván Lima señala diciendo que van a haber más impugnaciones, etcétera, más, no sé qué le llaman a esto, amparos, ¿cómo se llaman? Recursos, ¿no? También lo anuncia. Claro, la respuesta del ministro Lima es un anuncio, una advertencia, de alguna manera, sobre lo que puede todavía ocurrir en el campo jurídico, ¿no? Pero para mí hay una preocupación un poco en sintonía con lo que decía Gringo en su primera intervención. Yo creo que hay un tema de fondo que se tiene que pensar. Es decir, en la medida que se ve al MAS como solo parte de una pelea política por el poder y deje de representar auténticamente las aspiraciones, los anhelos, los sueños de campesinos, de gremiales, de transportistas y demás, la representación del MAS puede perder. Y ahí Gringo decía hace rato, discutamos si se lleva o no se lleva votos, ¿no? ¿Quién se puede llevar votos? Entonces, hay una cosa de fondo que yo creo que hay que también empezar a discutir, porque no es solo la coyuntura y lo que dice un diputado, lo que le contesta un ministro y demás. Yo creo que hay muchas cosas de fondo que también hay que poner sobre la mesa, porque la representación podría ponerse en riesgo, no solamente para un bando, sino para todo el proyecto, ¿no? Una cosita, si me permites, así chiquitita, a propósito de lo que decía Ernesto respecto de Carlos Mesa, que está creciendo con la boca cerrada, ¿no? Más o menos así lo describía Ernesto. Hablando el otro día con Álvaro García Linera, él decía, lo que están mostrando hoy las encuestas, a propósito de lo que dice Víctor, es muchos votos que uno supondría que se están pasando del Evo a Lucho, de Lucho a Evo, en realidad se están yendo a Carlos Mesa. Votos del MAS, ojo. Yo discutiría eso. Las encuestas no dicen precisamente eso. Hay un crecimiento de Carlos Mesa, pero es un crecimiento que puede estar en el margen de error. Yo, ¿dónde veo el crecimiento? Que me parece que la encuesta de Diagnosis y Julio Córdoba lo ha presentado también en este programa. Es en la base de los que no saben y no responden, de los que no quieren votar, de los que quieren votar por un nuevo candidato. Dentro de la base masista, el 70%, dentro de la base de encuestados masista, el 70% de encuestados masista quieren un nuevo candidato dentro del MAS. A mí ese es el crecimiento que me parece importante. Claro, yo coincido con ustedes en algo, y ahí con García Linera, Ernesto y contigo, digamos, ¿no? En el sentido de que, claro, este estado de silencio llama la atención, digamos, que no haya una caída, ¿no? Y que más bien, digamos, haya, aunque sea pequeña, una subida de Carlos Mesa. Pero yo creo que el dato importante que nos están presentando hoy día las encuestas es el nuevo, señores. El nuevo, no solamente en general, el nuevo al interior del MAS. Me voy a un corte, quédese, volvemos a las conclusiones.
Volvemos ya a las conclusiones de este interesantísimo programa. Hemos hablado de la coyuntura política boliviana, que está complicadísima. La cosa está que arde. Ernesto, una conclusión, un minutito máximo, por favor. Sí, mira, fantástico el programa. Y yo creo que el gringo dijo una cosa. Aquí es una película de suspenso, eso solía decir un diputado del MBL, me acuerdo, El Fierro. Y es que es una película de suspenso la política boliviana. Recuerdo el primer abrazo así fue entre el MNR y Falange Boliviana del 71, ¿no? Enemigos, pero lo más profundo, y eso, se abrazaron y se abrazaron con Banzer y patearon 3 años pelota juntos, ¿no? Luego vino el abrazo de Paz Zamora con Banzer, otro desabrazo, y hoy día nada sorprendería que se abracen pues Evo Morales con Arce. Yo no tendría, me sorprendería, pero no de una manera que me va a caer de la silla, ¿no? Porque aquí hay muchos intereses. Yo en eso con Bigmar tengo una discrepancia muy profunda ideológica, ¿no? Yo soy más del ala, yo soy del MNR, pero del ala de la revolución permanente, digamos, ¿no? Del verdadero trotskismo movimentista. Yo no creo que los hombres son revolucionarios desde que tienen 10 años hasta que tienen 85 años, ¿no? Yo creo que muchos pueden serlo, o muy pocos pueden ser revolucionarios desde que tienen 10 años hasta que tienen 90. La mayor parte de la gente va cambiando, pues el ser humano se modifica. Entonces, el revolucionario de ayer se vuelve el que abraza con Banzer años después, ¿no? Y el Evo Morales de ayer, claro que es otro, pues no va a ser el mismo. Se puede nomás abrazar con Arce y Arce también abrazarse con otro, ¿por qué no? Hay mucho en juego, hay mucho. El poder en Bolivia no es todo, Susana. No es como en Estados Unidos que si tú estás en Hollywood te olvidas del poder. No, aquí lo es todo. Entonces, no es fácil dejar el poder, porque como lo es todo, lo dejarías todo por pelearte con Arce, no tiene sentido, pues, ¿no? Y como decías tú, si agacha la cabeza Arce y dice, discúlpame, jefecito, yo voy a ir de segundo, esto se acabó. Y continúa el proyecto, entre comillas. Ya no sé si es la revolución, yo creo que ya deja de ser la revolución. 80% de los trabajadores de Bolivia, población económicamente activa, sector informal. Y el sector informal es capitalismo puro, primitivo, pero puro. Eso es el MAS. Por alusión, Bigmar, cortito, tengo un minuto, realmente. No, yo, creo que hay un tema para mí que es muy importante analizar, ¿no? La coyuntura la discutimos, lo que decía hace rato, pero hay que ponernos a ver lo que pasa de fondo. Y hay un tema que para mí es central. El 2005 hubo un sujeto interpelante del poder que permitió que el MAS llegue al gobierno. Ese sujeto interpelante del poder que permitió que el MAS llegue al gobierno es totalmente distinto el que actuó en el 2019. Y si nosotros no, como parte del proceso, entendemos, comprendemos lo que pasó en el 2019 para otra vez hacerle un refresh al movimiento socialismo, a todo ese proceso, no vamos a poder encontrar el camino, o no se va a poder encontrar el camino desde el MAS, desde el gobierno, ¿no? Entonces, para mí esos son los temas que hay que discutir, y la coyuntura obviamente hace parte de ese camino, pero no es el todo, ¿no? Gringo. Sobre lo que dijo Ernesto, permíteme, por favor, es una bella frase. El que a los 18 no es de izquierda es una rata. Y el que a los 50 sigue siendo de izquierda es un gil. ¿No? Es una hermosa frase que obviamente es muy cínica, por cierto, pero bueno, un poco define las cosas. Lo último, yo considero que el MAS, puntos más, puntos menos, va a llegar al 25 con 45, 46% de la votación. Creo que ese es el horizonte electoral del MAS. La pregunta es, si llega junto o llega dividido. Yo considero que si ese 45 se divide entre 2, es la tumba del MAS. Gracias, Gringo querido, gracias Ernesto, gracias Bigmar. Si el MAS le empieza a dar respuestas políticas a lo que ha sucedido el 2019, sin buscar estas respuestas ni en el imperio ni en agentes externos, sino encontrándolas al interior de su partido político, seguramente muchas cosas van a empezar a solucionarse en la división que hoy día mismo se está viendo. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema porque hoy este tema es el centro de la política boliviana. Evidentemente la división del MAS ha hecho metástasis en las organizaciones sociales, lo cual evidentemente nos genera mucha tristeza y mucha preocupación.
pero definitivamente toca analizar para comprender a fondo la política boliviana lo que está sucediendo dentro del movimiento al socialismo y las respuestas que el movimiento al socialismo no le está dando a sus propias crisis. Gracias por haberme acompañado. Quédese con la programación de RTP y de Canal Red en España. Buenas noches.